Inspirateando Ando, el podcast de Elena Peña, el espacio para entrevistar personas dignas de inspiración. Bienvenidos a otro episodio de Inspirateando Ando. El día de hoy estoy súper bien acompañada, estoy con una súper mujer que hace unas caminatas increíbles. Demos la bienvenida a Ana Segundo. Muchas gracias, Elena, por la invitación a tu podcast. Estoy muy contenta de compartir esta charla contigo. ¿Cómo has estado, Ana? Qué gusto tenerte por aquí. Muchas gracias, muy bien. La verdad es que me encanta compartir con personas que están haciendo cosas increíbles y bueno, espero que en esta charla puedan salir hacks para que se animen a ir a la montaña y que podamos compartir muchas cosas de cómo la montaña puede ayudarnos a muchos aspectos de la vida también. Seguramente más de algunos se va a inspiratear de lo que platiquemos aquí y se va a animar a vivir esa experiencia. Y cuéntanos, ¿qué es o cuáles son esos proyectos que estás empujando con todas tus fuerzas en estos días? Bueno, les cuento que yo soy fundadora de Vive Trekking México, ese es el nombre de la empresa, y el objetivo que tenemos es crear rutas de trekking. El trekking, a diferencia del senderismo, son rutas donde no hay una ruta marcada o donde no está el camino muy bien diseñado como en las rutas de senderismo, ¿no? El trekking nace en los Himalayas, en todas estas montañas donde hay muchísimas rutas para caminar entre las montañas. Y bueno, tiene muchos años que se practica trekking en esa zona. También en Chile, en Argentina se practica muchísimo el trekking. En Perú, que es la cuna también del trekking. Entonces, en 2018 yo tuve la fortuna de ir a probar el trekking en Perú. Esas fueron mis primeras experiencias y me enamoré del trekking, me enamoré de las montañas y además vi que en México, pues yo regresé a México y googleé trekking en México y no me apareció nada, literalmente. Entonces, pues tuve esta idea de traer rutas de trekking, como lo hacen en estos países, hacia México, pero que fueran rutas muy diferentes comparadas con las que había ya de senderismo, es decir, que no hubiera otros grupos de senderistas en esa zona, rutas donde además también tuviéramos un impacto positivo en la comunidad, es decir, que nosotros en la ruta vamos buscando familias locales que nos proporcionen la comida, la bebida, que nos proporcionen también un lugar donde acampar, por ejemplo, y entonces tenemos un impacto muy positivo en la comunidad, que eso es algo muy, muy padre también de las rutas. Tenemos 3 rutas ya andando en México, una que está en Cuetzalan, una que está en Chihuahua, en Barrancas del Cobre, y otra que está en la selva, en Calakmul, a la cual ya me voy en unos días para hacer esa ruta. Estas son 100 kilómetros. Y bueno, eso es en lo que he concentrado toda mi atención desde hace 2 años que decidí emprender con este tema. Yo antes de eso trabajaba en una transnacional de insumos médicos. Yo soy nutrióloga de profesión y bueno, estoy trayendo todo ese conocimiento que aprendí en esta corporación y en varias empresas en las que trabajé en distintas áreas de marketing, en ventas, para ahora impulsar muchísimo el trekking en México. Y bueno, tenemos también visión a que no solo sea en México, sino Latinoamérica y por supuesto, ¿por qué no pensarlo así en todo el mundo? Qué padrísimo. Oye, y platícanos un poquito, nos dices que tu primera ruta en la que participaste fue en el 2018, pero ¿cómo fue ese proceso para que te animaras a tomar una ruta en algo que no es tan conocido aquí en México? Bueno, la idea de ir a Perú sale porque, bueno, siempre me ha gustado muchísimo la montaña. Yo empecé en ciclismo de montaña, después empecé a correr, esto ya tiene hace más de 10 años. Y bueno, cuando uno está metido en todos estos deportes, pues siempre hay comunidades y hay otras personas que están haciendo cosas increíbles en otros países. Y Perú siempre ha sido un referente en el tema de trekking. Viendo las fotos, estas caminatas que hay hacia Machu Picchu, pues un día compré un boleto de avión y literalmente me fui a hacer una ruta sola a una ruta que es un trekking hoy es muy famoso, es el Salcantay Trek,
que vas caminando desde la laguna Humantay, que es una de las más bonitas de Perú, hacia llegar hasta Machu Picchu caminando. Se hace en varios días. Y entonces agarré mi mochila, compré el boleto de avión y me fui a hacer esta ruta. Y bueno, definitivamente me enamoré del trekking. Te digo que llegué y lo googleé para rutas en México, vi que no había y pues de ahí empezó. Evidentemente sabía que necesitaba un plan antes de abandonar el empleo tan cómodo que tenía y con todas las prestaciones que te puedas imaginar y todas las comunidades, pero un día dije, estoy tan cómoda que creo que es de esos empleos donde puedes permanecer durante toda la vida y no era lo que yo quería en un futuro a mediano y largo plazo. Entonces hice un plan que duró 2 años hasta que finalmente ahora puedo estar viviendo de eso. Wow, es una experiencia padrísima. Yo no he tenido la oportunidad de viajar tan lejos y de tener una experiencia de ese tipo, pero suena a una experiencia inolvidable que definitivamente te cambió la vida. Sí, sí, definitivamente creo que viajar expande los horizontes y no solamente en el tema de deportes, etcétera, sino en el tema de ver otras culturas, conocer otras personas. Entonces, sí, a partir de allí ha empezado un viaje pues muy constante. Empezamos en Perú. Eh, yo por trabajo, yo seguía en la empresa de insumos médicos, entonces tenía a mi cargo toda la parte de México y Centroamérica, entonces viajé desde Guatemala hasta Panamá, haciendo otros temas, pero pues pude también empaparme mucho de esta cultura que tienen estos países. Y finalmente en 2020 pude ir a Ecuador a marcar una ruta ya también inédita, eh, donde hacemos 7 cumbres de las montañas más altas de Ecuador hasta llegar al punto más cercano al sol, que es el volcán Chimborazo, que tiene más de 6.200 metros de altura. Y pues fue la primera expedición que hicimos en noviembre pasado, ya de 2022, con 11 participantes que fueron de México y de Estados Unidos a hacer esta expedición también inédita, hacer 7 cumbres allá, algo que no se había hecho antes, y pues estoy muy contenta por eso y sobre todo por poder llevar a personas que rompen sus límites, que están haciendo, porque además son personas que no se dedican al montañismo, no son deportistas, son como tú y como yo que tal vez nos gusta la naturaleza, se ponen a entrenar y entonces deciden hacer un reto de esta magnitud. Y pues bien contenta de ver que más personas están logrando estos retos y cómo eso se traslada a su vida también incluso profesional, su vida personal de estarse retando, de querer hacer más cosas, de querer ir por más. Y bueno, es una filosofía de vida que compartimos todos. Oye, y nos platicabas un poquito del impacto que generan tus rutas en las pues poblaciones que visitan. ¿Cómo se ve el impacto positivo en ellos? Bueno, te voy a poner un ejemplo. La primera ruta que hicimos es en Cuetzalan, Puebla. Cuetzalan es un pueblo mágico, el primer pueblo mágico de Puebla, pero es una comunidad donde el 90% de la población es población indígena, el 80% habla náhuatl, y entonces son comunidades muy pequeñas, son 10,000 habitantes. Entonces, ellos principalmente viven hoy de la agricultura y el turismo no está tan explotado. Afortunadamente, en una parte para el ecosistema es bueno, pero también por otra parte son poblaciones de pues escasos recursos, que viven de la agricultura, que cada vez es menos, pues que reditúa menos. En realidad ellos cultivan sus alimentos, básicamente es eso. Entonces, cuando llegué de Perú, el primer lugar que se me ocurrió fue en Cuetzalan. Ves, y la sierra de Cuetzalan son cerros y cerros y cerros, entonces se me ocurrió hacer una ruta para allá. Inicialmente iba a terminar en otro punto, pero ya cuando te vas a caminar y a marcar una ruta, pues todo puede suceder, como que no puedas pasar de un lugar a otro, como que no haya un puente, como que nunca se haya caminado, y entonces a lo que nosotros tenemos dentro de nuestros valores es nunca derribar plantas o árboles, por ejemplo, para poder hacer caminos, sino que usamos caminos que ya estén hechos por la comunidad. Y así nació la Gran Ruta Serrana, se llama Gran Ruta Serrana. A nuestro paso íbamos contactando con las comunidades, con las familias, porque allá
hay más de 150 cascadas registradas y están en los patios de las familias locales, a lo que es muy bonito, porque ellos dicen, la cascada no es mía, la cascada es de la naturaleza, el mío es el terreno, ¿no? Entonces, los campamentos los montamos en el pie de la cascada y entonces les pagamos a ellos, por supuesto, de una manera justa el acceso a la cascada, el acceso al campamento. Ellos ahora nos preparan la comida. Tenemos 6 familias que dependen ya de esta ruta. Todos los meses van grupos de personas a hacer esta ruta de 50 kilómetros y entonces les compran sus productos, les compran su café, los huevos que ponen sus gallinas, les compran la pimienta que ellos producen, los chiles, nos preparan cena, desayuno y una comida de marcha. Entonces, son 6 familias que están dependiendo ya de la ruta serrana. Ellos nos proporcionan también guías locales. Hay 2 guías locales que ya están de fijo allá y pues 4 familias que nos proporcionan en total 9 alimentos para 15 personas más o menos que hacen la ruta cada fecha, que es unas 2 veces al mes. Entonces es algo muy bonito porque pues todos nos beneficiamos. Ellos también, yo he visto un crecimiento bien importante con las familias porque no solamente es el tema de la derrama económica, sino que también es pues todo este bagaje cultural porque llegan personas de todo el país, llegan personas que vienen desde Tijuana, tenemos ya personas que vienen del extranjero a hacer la ruta y entonces son personas que tal vez nunca han salido de su comunidad y que llega a través de estas personas alguien que viene de España, alguien que viene de Estados Unidos y que habla diferente, que habla otro idioma, que come diferente. Entonces, pues es algo que nutre muchísimo también a las familias y eso está muy padre. Es increíble esta parte de dices, oye, es que no han salido y aún así tienen la oportunidad de convivir con personas de una cultura completamente diferente y sin sentirse fuera de lugar, porque al final de cuentas están en su zona de confort, están en lo que conocen y ellos son los dueños de ese espacio tan bonito que las otras personas están disfrutando. Sí, y eso, creo que eso es algo que podemos compartir muchísimo porque ellos creo que como pues pobladores de la comunidad, a veces pues es lo que han visto, las cascadas las han visto desde que son niños y todo, y para ellos es algo totalmente normal. Y viene alguien de Monterrey que no tiene agua, o ahora que no tenían agua, y viene alguien de Monterrey y dices que no puedo creer la cantidad de agua que tienen aquí. Entonces son polos totalmente diferentes, ¿no? Pero creo que también permite muchísimo valorar todo lo que tienen, que eso es algo que a veces, pues, no sé a qué se deba, tal vez esa sería otra charla, pero pues a veces no tomamos en cuenta muchas cosas que hoy sí tenemos y que otras personas no tienen y que no valoramos tanto, ¿no? Definitivamente, y es que, o sea, ¿cuántas personas tienen la posibilidad de tener una cascada en el patio de su casa? O sea, cuando bien nos va una fuente o una alberca, pero una cascada no inventes, o sea, no me puedo imaginar lo bonito que ha de ser. Sí, totalmente. La verdad es que pues es una ruta de muchísima agua y que da para muchísimo, ¿no? Creo que las personas, por más que vean las fotos cuando llegan al lugar, bueno, es increíble. Y también algo que me he percatado mucho que ayuda a la ruta, en toda la ruta no tiene señal. Entonces, creo que hoy cada vez son menos los momentos que podemos estar como sin aparatos, sin señal, sin estar pendiente del teléfono, del trabajo, de hacer cosas, de ser productivo, de estar en tu negocio, de estar en muchísimas cosas. Cada vez son menos momentos que nos tomamos así y eso es algo que te permite muchísimo la montaña, el trekking, todas estas actividades, porque realmente ahí no hay de otra, ¿no? No hay como, no es que sea opcional el hecho de tener señal o no, simplemente no hay señal y entonces te trae mucho al presente y a disfrutar lo que estás en ese momento y creo que si uno lo sabe llevar bien, pues eso te lo llevas para tu vida diaria también. Y es que, como dices, o sea, son muy pocos los momentos en los que conscientemente decidimos alejarnos y separarnos de las redes sociales y de todos los beneficios que tiene ese aparatito que traemos todo el tiempo en la mano. Y cuando nos damos esa oportunidad de estar en la naturaleza, conviviendo con personas, disfrutando de una experiencia que a lo mejor jamás hayamos tenido, estás realmente conectando con el momento y no buscando la mejor fotografía para publicarla en ese preciso momento. Sí, totalmente.
La verdad es que yo amo la tecnología, me encanta, creo que es fenomenal, pero disfruto mucho esos momentos. Y la verdad es que te puedo decir que las mejores ideas que se me han ocurrido de negocio, de personalmente y todo, han sido en esos momentos. Entonces lo que hago, evidentemente sigo llevando el teléfono aunque no tiene señal y lo anoto todo allí, pero es increíble cómo cuando quitas de tu mente cosas que nos distraen, cuando realmente te enfocas, y creo que hoy se habla mucho del enfoque, seguro lo has hablado aquí mucho en tu podcast, pero a veces no es tan sencillo enfocarse, ¿no? Porque tenemos todo el tiempo estos distractores, el teléfono, la oficina, el jefe, etcétera. Y entonces cuando no tienes opción, cuando estás en una montaña a 5,000 metros y no tienes señal, no tienes otra opción más que enfocarte en esto que estás haciendo. Entonces, es increíble la claridad que te da de una mente en blanco y todo lo que se te ocurre, todo lo que piensas, todo lo que charlas, es increíble. Se lo recomiendo ampliamente. Oye, me quedé pensando en cómo son 6,000 metros hacia arriba. O sea, no puedo dimensionar. Bueno, la altura, imagínate que en la Ciudad de México nosotros estamos aproximadamente a 2,200 metros sobre el nivel del mar. Todo se mide en el nivel del mar, ¿no? A nivel del mar estás a cero. Cuando estás a 2,000 en la Ciudad de México quiere decir que estamos a 2 kilómetros, más o menos, si tuvieras una línea recta, la altura de la Ciudad de México está aquí, 2,000 metros, y el nivel del mar está acá. El volcán este que subimos en Ecuador tiene 6,200. Entonces son 6 kilómetros hacia arriba, que es como si tú fueras, no sé cómo les digo, de el Ángel de la Independencia hacia el Museo del Niño, más o menos esos son 6 kilómetros. Toda esa distancia, pero hacia arriba. Entonces, el tema de que sea hacia arriba o esa altura sobre el nivel del mar es que pues conforme más te acercas a la atmósfera hay menor cantidad de oxígeno disponible, disminuyen las partículas de oxígeno por metro cuadrado, lo que hace que pues requiera tu cuerpo estar entrenado para sobrevivir a esas alturas. ¿Y qué es ese equipo que yo necesito para poder participar en una ruta así? O sea, ¿puedo participar con mis jeans y mis tenis de ir al gimnasio, por ejemplo? Ajá. Bueno, depende de qué ruta hay de todos los niveles tenemos en Vive Trekking, pero una ruta muy básica, yo les podría decir, ahora sacamos una nueva ruta que es para la mariposa monarca, son 30 kilómetros y son 30 kilómetros de bosque, entonces allí sí pueden ir tal vez con ropa deportiva, no jeans de mezclilla, porque la mezclilla no es tan flexible y es fría, entonces hay pantalones de senderismo muy, muy básicos o bien ropa deportiva, ¿no? Simplemente con esos leggings que vas al gimnasio, con esos puedas empezar y unos tenis que la suela no se deslice, que no sean tan lisos porque pues hay terrenos mixtos, lodo, etcétera, y con eso puedes empezar. Realmente el trekking no requiere tanto equipo, a menos que sea ya un trekking de altura como subir el Iztaccíhuatl o el Pico de Orizaba, aquí ya requiere otro tipo de equipo de alta montaña, requiere entrenamiento específico, pero bueno, el trekking es un mundo en el que te metes y ya no vas a salir, entonces poco a poco pues vas viendo las botas que necesitas, dependiendo del terreno, dependiendo de la distancia, etcétera. Si yo quisiera empezar en este mundo, ¿hay una ruta en particular para empezar, un entrenamiento particular o cómo podría yo involucrarme en este mundo? Bueno, creo que la primera vez no requieres absolutamente nada, dependiendo del lugar donde te encuentres. Busca un cerrito, busca una ruta que sea sencilla, que también sea transitada para que evites el riesgo de perderte. No, nunca vayan solos a lugares que no conocen. En la Ciudad de México, los Dinamos, el Ajusco son perfectos para empezar rutas. Hay rutas de todos los niveles. El Parque de San Nicolás Totolapan hay rutas de senderismo que sí están marcadas, entonces ahí pues, va a ser muy poco probable que te pierdas. Y bueno, poco a poco, después irse incorporando a un club, hay muchos clubes de senderismo como tal. En Vive Trekking pues están todas nuestras rutas también y nosotros los asesoramos con mucho gusto con cuál empezar. Tenemos rutas de todos los niveles. Y pues yo les diría que para entrenar,
con estar físicamente activo, pues te ayuda muchísimo, ¿no? Físicamente activo, ¿qué es? Hacer ejercicio por lo menos 3 veces a la semana durante 1 hora o al menos 30 minutos, 5 días a la semana. Esto es por salud, de hecho todos tendríamos que hacer ejercicio todos los días al menos 30 minutos, entonces estar físicamente activo te va a permitir estar saludable, que no tengas un ataque cardíaco y además poder hacer otros deportes. Y ya poco a poco, dependiendo de la ruta que tú quieras, si tú me dices, bueno, yo voy a tener mi meta este año subir a Iztaccíhuatl, bueno, hay entrenamientos específicos de fuerza en las piernas, de cómo caminar en ese tipo de terrenos, fuerza en la espalda, por ejemplo, a veces llevamos una mochila que es muy pesada, entonces poco a poco pues ir tomando un entrenamiento más específico para esa ruta, pero yo les podría decir que hay que hacer ejercicio aeróbico y de fuerza siempre para lo que sea, ¿no? Y así ya vas a estar más preparado. Oye, ¿y cómo es que se traza una ruta? ¿Con algún GPS o cómo es que tú creas las rutas para después llevar a tus compañeros a vivir la experiencia? Bueno, ahí esa es muy buena pregunta y es muy interesante porque requiere un montón de habilidades. Nosotros nos tardamos como un mes más o menos en crear una ruta nueva. ¿Esto qué quiere decir? Que es ir a explorar un lugar, por ejemplo, a Chihuahua, Barrancas del Cobre. Barrancas del Cobre son 3 veces más largas que el Gran Cañón y 2 veces más altas que el Gran Cañón. Entonces, pues es muy fácil perderse. Lo que hago siempre es llegar a la comunidad y encontrar guías locales que me ayuden a ir a esa ruta, ¿no? Es muy importante ir siempre con gente local. Pero en Barrancas del Cobre me pasó que ningún guía local me quiso llevar, me dijo que era muy peligroso por donde yo quería ir, que yo quería bajar hasta el fondo de la barranca y que hacía mucho calor y bueno, entonces lo que hice fue contactar a rarámuris, que son personas locales, que son sumamente fuertes, y nos fuimos con una persona de la comunidad a caminar durante 4 días y entonces evidentemente antes se estudia la cartografía, se estudia el mapa, llevamos en todos los dispositivos pues una idea más o menos de dónde queremos llegar, una meta, en este caso en Chihuahua fue llegar desde Divisadero, que es una zona muy turística de Barrancas del Cobre, hasta Urique caminando, pero no sabíamos cuánto tiempo nos iba a demorar. Pensamos que en 3 días salía y no, fueron 4. Y en total trazamos 80 kilómetros de trekking allá, que es nuestra ruta tarahumara. Lo hacemos en 5 días y es una ruta, es la más avanzada que tenemos en México. Son 5 días llevando tu mochila, no ves a una sola persona, no escuchas un solo auto. Durante 5 días te sumerges en el fondo de las Barrancas del Cobre y salimos hasta el quinto día. Y bueno, es más o menos así. Nosotros fuimos y nos instalamos un mes en Barrancas del Cobre con una familia local y de ahí nos íbamos todos los días a marcar un pedacito, a marcar otro pedacito, a perdernos. Vamos como a 10 lugares que no son hasta encontrar por donde sí, nos perdemos muchísimo y bueno, hasta crear una ruta ideal porque no solamente es una aventura para nosotros, sino que hay que crear toda una logística alrededor de la ruta, hay que ver puntos de salida, puntos, si alguien se lastima, a alguien le pasa algo, cómo lo vamos a sacar de allí, el tema del agua, por ejemplo, dónde vamos a cargar agua, encontrar fuentes de agua naturales, manantiales, y toda la logística para alimentar como a unas 25 personas durante 5 días en un trekking así, porque la comida, yo soy nutrióloga de profesión, entonces para mí la comida es sumamente importante. Yo nunca les doy una sopa maruchan o algo instantáneo, sino es comida natural. Yo la deshidrato, por ejemplo. Entonces, pues es todo un tema, el tema de la comida, y es muy importante porque es lo que te va a permitir rendir para una ruta tan exigente como es la ruta tarahumara. ¿Cuántas personas participaron para abrir esa ruta? Para abrirla solo íbamos 2 personas y el rarámuri. Solamente 3 personas hicieron todo eso. Sí, 3 personas. Ya después nosotros 3 creamos toda la ruta, la logística, tomamos muchas fotos y pues después invitamos a la gente, se unieron los primeros. La primera ruta fueron
30 personas divididas en 2 grupos. Fue en plena pandemia, entonces no podíamos juntarnos tanto. Fueron 15 en un grupo. Esa vez yo caminé 160 kilómetros, 80 con uno y luego descansé un día y 80 con el otro grupo. Y bueno, termino muy, muy cansada, pero muy satisfecha de todo ese logro y que son experiencias que se le quedan a las personas de por vida. Oye, ¿y cómo es que nace Vive Trekking como negocio? Pues así es, la verdad es que esta visión fue desde un principio. Este fue un plan que yo tenía para dejar mi trabajo, pero bueno, sabía que tenía que ser rentable y que tenía que poner pan en la mesa primero antes de tomar esa decisión tan importante como es dejar un empleo y en una posición, en una buena posición en la que yo me encontraba. Creo que cuando yo recibí un premio muy importante de la compañía en la posición que yo tenía y ahí fue cuando decidí tomar esa decisión porque quería traerme como toda esta energía buena para Vive Trekking. Entonces ahí fue cuando lo decidí. Evidentemente no fue una decisión muy popular ni para mis jefes, ni para, ni para mi familia, ni nada, pero bueno, esto es algo que yo ya había estado pensando desde hace 2 años. Yo hice todo un plan 2 años antes y saqué números y todo para hasta hacer que pudiera ser algo rentable como lo que hoy tenemos. Pero sí, definitivamente son 3 cosas. Una, tener un plan. Otra, pues no descuidar una cosa. Yo no me fui tampoco de un día para otro de mi empleo, lo hablé con mi jefe, hicimos todo un plan de entrega, hicimos todo lo necesario para que yo tampoco quería pues dejar, eh, aunque sé que evidentemente la compañía no se iba a ir en quiebra si yo no estaba, pero sí sabía que pues todo lo que yo hacía era algo importante, tenía 5 personas a mi cargo y fue algo también muy bueno para ellas, porque todas eran mujeres, porque ahora una de ellas está como gerente, entonces es algo que me dio muchísimo gusto, que también ellas pudieran sobresalir y crecer y demás, ¿no? Pero sí, definitivamente es un plan. Dos, pues tener un buen plan de negocios, saber de marketing. Afortunadamente yo ya tenía todo este bagaje y este conocimiento de ventas, que esto creo que yo puedo decir, a mí me encantan las ventas y siempre me dedicaba a eso, pero yo creo que las ventas son súper importantes. Creo que antes que el producto están las ventas y así fue, Elena. ¿Cómo vendes un trekking así? Bueno, pues mmm, se podría decir que es algo que se vende solo, pero no. Se vende solo cuando tú estás en este medio y cuando tú ya estás involucrado, ¿no? Pero venderse a alguien que, por ejemplo, que tú, que tal vez nunca has hecho un trekking, bueno, definitivamente, pues es, pues todo lo que charlamos ahorita, ¿no? Te dije todos los beneficios, cómo vas a estar después, cómo te vas a sentir después de hacer este trekking y de tener esta experiencia. Te platico un poco de los lugares, eso que no has visto las fotos. Yo trabajo muchísimo con toda la parte visual, ¿no? Creo que todo el tema de turismo y naturaleza y todo, pues es muchísimo la parte visual. Y también este tema de emociones, ¿no? Creo que conectar mucho con las emociones de la gente. Yo les doy al final del trekking una medalla y esto no es porque sea una competencia o llegaste más rápido, sino porque es un gran esfuerzo. O sea, caminar 3 días con tu mochila y todo. Y es algo tan simple. Es una medalla hecha a mano, además, por las personas de la comunidad. Entonces es algo tan simple, pero que representa tanto para las personas ganarse la medalla, les doy un diploma. Entonces, pues creo que es mucho de emociones y creo que también de una manera genuina yo voy y yo no vendo nada que yo no haya hecho. Entonces voy y lo hago y después te platico, así como te estoy platicando a ti, eh, cómo está, cómo me sentí. Uso muchísimo las redes sociales también. El 100% de mis ventas son por redes sociales. Y después el 90% de los que van a nuevas rutas son de recompra de las primeras, porque
les gusta mucho y trato de ofrecer un servicio excelente. Y bueno, no ha sido un camino como tan fácil, ¿no? Y te puedo decir después de este tiempo que la ruta serrana está posicionada y todo lo que ya platicamos, pero esto es algo que también se ha ido poco a poco mejorando. Las primeras rutas, pues seguramente tenían muchas cosas que mejorar, entonces desde la primera ruta yo hice una encuesta de satisfacción y por favor ponme aquí todo lo que te gustó, todo lo que no te gustó, qué mejoramos, qué no mejoramos, y la gente solita pues fue dando su opinión, su punto de vista, qué cambiar, y hoy lo sigo haciendo y es un ejercicio que hago con todos los participantes y ellos me ayudan muchísimo a mejorar el producto. Oye, ¿y cuál ha sido esa experiencia más gratificante o más chistosa que has vivido en un trekking? Más gratificante o más chistosa, bueno, lo gratificante creo que definitivamente es ver a la gente cumplir sus metas. Eso es algo bien bonito, ¿no? Hay gente que llora, hay gente que se emociona muchísimo. Creo que también a mí, aunque no es algo tan positivo, pero veo muy gratificante que la gente se encuentra consigo mismo durante una ruta. Y a veces encontrarte contigo no es tan amable, porque te encuentras con muchas cosas muy buenas y con muchas cosas que tal vez no están tan bien, ¿no? Como frustración, como enojo. Hay gente que a veces ya no puede y se enoja, se frustra y creo que eso te pone enfrente de ti mismo, ¿no? Entonces, para mí eso es algo muy bueno, ver que la gente se encuentre consigo misma, como sea que esté, porque al final es algo que te va a ayudar mucho a observarte, a ver y demás. Y por otra parte, lo más chistoso creo que fue en la ruta maya pasada, que fuimos a la selva, y uno de los participantes, bueno, nosotros los instruimos mucho a que vayan lo más ligeros posible. Llevar una mochila para 5 días de campamento no es algo tan sencillo porque tienes que elegir muy bien qué vas a poner ahí. Tienen que ser cosas ligeras, cosas que te sirvan. No llevar nada de más, o sea, un gramo más puede ser factor para que te agotes muchísimo. Entonces, eh, revisamos las mochilas y demás, pero un participante no nos había dicho por qué pesaba tanto su mochila. Hasta como la tercera noche del campamento vi que algo sonaba raro y entonces llevaba una rasuradora eléctrica y se rasuraba todos los días en medio de la selva una rasuradora eléctrica que pesaba como medio kilo. O sea, medio kilo es muchísimo para algo. Y además llevaba un ventilador eléctrico porque como hacía mucho calor en la selva, llevaba un ventilador porque pues si le daba calor. Cosas que para mí son totalmente necesarias, pero que, bueno, para él no lo fueron y se las cargó durante 100 kilómetros en la selva. Eso ha sido lo más chistoso. Y es que muchas veces estamos tan apegados a esas cosas que creemos indispensables que no sabemos cuál es ese momento en el que sí son necesarias, en el que no son necesarias. Y si estás en la naturaleza, pues yo creo que era buen momento para dejarse la barba, para andar un poquito sudado y disfrutar la experiencia como era, ¿no? Creo que al cargar en tu mochila cosas que no están indicadas, de alguna forma estás limitando el vivir la experiencia completa de una actividad como esta. Sí, pero y lo que dices es muy interesante, ¿no? Cómo es tan difícil para muchas personas despegarse de estas comodidades, porque al final cuando vas a acampar a la selva no es algo cómodo, o sea, definitivamente extrañas tu cama, extrañas la ducha, extrañas muchas cosas, pero también es este valor de la incomodidad que yo siempre menciono muchísimo, porque creo que en la incomodidad realmente está el darse cuenta de lo que sí tienes. Cuando llegas a tu casa y puedes dormir en tu cama con tu almohada, lo disfrutas muchísimo. De hecho, pues hay muchas personas famosas que hacen eso, ¿no? Que duermen una vez a la semana en el piso para tener este valor de la incomodidad y darse cuenta de lo cómoda que es su cama. Y bueno, eso es algo que en los trekking se aprende muchísimo. Hay a quien le es más fácil y a quien no, pero sí, definitivamente es muy interesante ver cómo pues nos cuesta tanto desapegarnos de muchas cosas materiales, ¿no? Es como llevar la práctica del minimalismo a un nivel como 3 veces mayor y decir, bueno, o sea, realmente únicamente voy a necesitar esto, esto, esto y ya. O sea, que si me despeino, pues ni modo, o sea, es
así es la ruta y así es la actividad y a disfrutarla con todo. Sí, totalmente. Y creo que si eso te lo traes a tu vida personal, créeme, yo, o sea, esto es algo que me ha enseñado mucho. Yo veo mis videos de hace años y digo, bueno, es que iba muy cargada, llevaba una mochila mucho más grande y ahora voy mucho más ligera, llevo una mochila mucho menos pesada y en general se ha visto así en mi vida. Yo también ahora voy mucho más ligera, enfocándome en lo realmente importante. He quitado muchas cosas, incluyendo a personas de mi vida que no sumaban, y creo que es parte de lo que te enseña el trekking, pero sí definitivamente para algunas personas no es tan sencillo y eso se va para tu vida diaria, ¿no? El llevar una mochila tan pesada con tantas cosas que no necesitas, que no utilizas, pues es parte de lo que hacemos todos los días, haciendo cosas que no nos suman, que no nos dejan nada y que al final a veces hasta nos estorban. Definitivamente, y otra vez, o sea, es cargar cosas y no solamente en una actividad física, o sea, en el día a día es cargar cosas que realmente, como dices, no suman, no son necesarias y lejos de facilitarte las cosas, te la están complicando un poquito más a cada momento. Sí, sí, incluyendo dramas y un montón de cosas, ¿no? Así que a ir ligero. Recordé una frase que comenta Rafa Jaime, que es un corredor, que decía que cuando él está corriendo se siente en comunión con sus peores demonios y sus mejores fortalezas. Y yo creo que estar en un trekking así es algo muy similar. Sí, totalmente. Sí, definitivamente te vas a encontrar con lo más bonito de ti, te vas a dar cuenta de lo fuerte que eres, que tú ni siquiera sabías de lo que era capaz tu cuerpo, de lo que eras capaz. Y también va a estar ahí, pues, toda esa dualidad y todo ese lado oscuro que todos tenemos y se va a ver reflejado en la ruta, efectivamente. Entonces, pues creo que si uno lo sabe tomar de una manera muy sabia y de una manera en el cual te deje algo para tu vida diaria, pues te vas a dar cuenta de eso, ¿no? Cómo toleraste esa frustración, cómo toleraste el agotamiento, cómo te abriste a esas posibilidades de contactar con personas totalmente desconocidas, porque la mayoría de las rutas la gente va sola y va a conocer a personas nuevas, que si bien nos une el gusto por la naturaleza y el deporte, pues son personas de todos colores y sabores y de todas eh, incluso hasta nacionalidades, y él está abierto a todo eso. Creo que si te abres, te nutre muchísimo. Yo creo que abrirte a una posibilidad de ese tipo es algo que no se puede explicar, no me imagino, o más bien no puedo imaginarme la sensación de estar conviviendo con personas tan abiertas a una experiencia así, en comunión con la naturaleza y llevando tu cuerpo y tu mente completamente al límite para llegar a un punto que al final de cuentas, pues el trayecto es lo que vale la pena. A lo mejor no hay una meta tan relevante o sí, pero yo creo que es el trayecto lo que es lo más importante aquí. Sí, totalmente, y como lo dices, y eso es algo que le decimos muchísimo a la gente durante la ruta. Bueno, a veces no es tanto la distancia o llegar al punto que tenemos que llegar, sino disfrutar, ¿no? Disfrutar todo el camino. Eh, Otra vez, a veces, a diferencia de el running, por ejemplo, o el running trail, donde pues va rápido, rápido y quieres estás muy atenta a la velocidad y todo, y a veces ni siquiera ves que pasaste por una cascada, que pasaste por un árbol bellísimo, que pasaste por lugares donde la toma era muy, muy bonita. Aquí es mucho más de contemplación y creo que ese es un ejercicio que yo hago mucho con los participantes, los invito a ponerse en modo niños y a veces hasta hacemos una meditación que a mí me gusta mucho de salirte de tu yo adulto de hoy, que a veces estamos, independientemente de la edad, a veces yo les digo, estamos muy adultos en cosas, preocupándonos por cosas que mm, pues que muchas veces nos preocupamos de más y olvidamos todo eso que como cuando éramos niños que nos sorprendíamos de todo, ¿no? De los bichos, de, no sé, de ver una rana, de ver mariposas, de muchísimas cosas.
Y yo he visto un antes y un después cuando hacemos esa meditación y les digo, bueno, ahora trae a tu niño, ve cómo está tu niña, ve cómo está tu niño, cómo está triste, alegre, y sácalo a pasear, sácalo a que se divierta. Y entonces cambian su mood totalmente y ven hasta la hormiga y en la selva, por ejemplo, se ven monos, se ve muchísima fauna y es increíble cómo transforman esta visión a sorprenderse con cosas muy simples y creo que definitivamente eso es algo que te cambia muchísimo. Entonces, pues ir a modo niño, siempre les digo así. Y yo creo que el vivir en modo niño puede aplicar todos los días y en todos lados, ¿no? Digo, habrá situaciones en la vida en las que sí tenemos que ser muy adultos y muy responsables, pero habrá otros momentos en los que, no sé, por ejemplo, cuando somos niños, alguna discusión, algún conflicto, se olvida rápido y más tarde estás jugando. Y cuando somos adultos, queda ese enojo, queda esa cosita incómoda que no nos deja seguir disfrutando de una amistad, de un paseo o de un momento. ¿Por qué? Porque hubo una pequeña incomodidad. Entonces, el vivir como niño creo que es algo que sí podemos traer a nuestra vida diaria. Sí, totalmente. Creo que sí aplica para muchas cosas. Vivir en modo niño y sobre todo darte estos espacios también para conectar contigo, creo que es algo muy, muy sanador y que te deja en verdad con otro mood para enfrentar cualquier otra cosa, mucho más relajado, mucho menos carga, mucho menos estrés, menos frustración y entonces ir por la vida mucho más ligero, lo cual te permite enfocarte en otras cosas y en cosas, en menos cosas, pero que sean más importantes. Oye, ¿y cuál es el aprendizaje más grande que te ha dejado esta experiencia? Mm, bueno, aquí me podría separar en dos, en, pues en dos temas. Uno, el del trekking como tal, y creo que ya hasta, si llegaron hasta acá, ya saben lo maravilloso que es la naturaleza y seguro ya están pensando en hacer un trekking. Espero que sea así y que sea con Vive Trekking. Pero sí creo que tengo aprendizajes importantes que compartir con respecto a la empresa y con respecto al trekking. Una, con respecto al trekking, creo que simplemente abrirte a nuevas posibilidades, no importa si no es en el trekking o cualquier otro deporte, pero creo que abrirnos a nuevas posibilidades, no quedarnos siempre con lo que estamos acostumbrados, te abre el panorama muchísimo, ¿no? Eh, a veces estamos en nuestro tema, ¿no? Yo en nutrición, montaña, etcétera, pero tal vez pueda aprender muchísimo si me uno con algunos abogados o con otros temas diferentes. Y esto es algo que se hace muchísimo en este tipo de actividades porque conoces a gente que hace cualquier cosa. Por ejemplo, recientemente fui a una ruta con una persona que hace los guiones de las series de Netflix. Entonces se me hizo súper interesante porque yo no sabía que había un guionista que hacía todas esas cosas, ¿no? Y que es algo pues muy importante también. Entonces, bueno, se aprende muchísimas cosas y creo que todos son también relaciones públicas, eh, poder llevar lo que nosotros hacemos hacia personas que están haciendo muchas cosas muy diferentes. Eso es por un lado. Y por el otro lado de los negocios, creo que un aprendizaje muy, muy importante que yo tengo es que si van a tener socios, pues haya acuerdos eh, muy bien explícitos, que haya, creo que a veces como emprendedores comenzamos muchas veces esto como un sueño con amigos o con parejas o como algo que se te ocurrió a ti, pero invitaste a tu amiga. Entonces, eh, creo que eso es algo súper importante. Yo lo comencé con una expareja y fue un problema, o sea, ya no les quiero decir qué grande problema. Ahora lo veo menos, pero fue un problema porque pues nunca tuvimos por sentado de quién era qué, cómo nos íbamos a dividir las cosas. Entonces yo dedico el 100% de mi tiempo a esto y pues bueno, tuve ahí un gran problema el año pasado con eso, pero saqué un gran aprendizaje que hoy les puedo platicar, que es
todo eso, ¿no? Creo que independientemente de con quién inicien el proyecto, o si lo hacen solos, igual tengan ustedes claridad de que si en algún momento quieren invitar a algún socio, quieren unirse con alguien, cuál va a ser su papel de esa persona, que tengan contratos de todo, que todo esté por escrito. Y a veces ahora yo me veo ya un poco paranoica con eso, porque o sea, yo contrato un guía y hago un contrato y especifico todo ahí, pero la verdad es que es algo necesario y creo que aplica para todo. Entonces, bueno, hay otro aprendizaje importante también. Me encanta, son unos aprendizajes bastante interesantes y eso nos lleva, creo que va a conectar un poquito, pero eso nos lleva a que nos compartas esos tips o hacks que le quieres dejar a todas las personas que nos escuchan para que se inspiren y también se animen a hacer cosas tan interesantes como lo que tú haces. Pues creo que eso yo ahora a todas las personas que conozco casi les digo, bueno, si vas a tener un novio, haz un contrato de lo que, pues déjalo por sentado, porque la verdad es que fue una experiencia bastante desagradable en mi, fue un aprendizaje que fue muy fuerte para mí. Entonces, pues creo que ese es el mayor hack que les puedo dar. Ahora yo me he estado metiendo mucho al tema de propiedad intelectual, por ejemplo, cuando tenemos productos o cuando hacemos cosas, por ejemplo, yo que tengo los brochures o los nombres de las rutas, todo este tema de registrarlo, creo yo que es ya en una fase cuando el producto también ya está un poco maduro, ¿no? Porque no es como que se te ocurrió algo y luego lo registras, porque la verdad es que primero véndelo, primero haz que se posicione y ya después te preocupas por el tema del registro, pero sí con el tema de estos acuerdos, ¿no? Porque yo hoy estoy en un punto en el que yo a mi proyecto le podría poner cualquier otro nombre, pero yo estoy detrás de él porque he trabajado la marca personal también. Entonces la gente me conoce a mí como Ana de Trekking y si yo después abro otra cuenta y demás, estoy segura que pues, la gente me ubica y por algo tengo las rutas que he llenado y estoy viviendo de esto, ¿no? Pero no tanto el tema de registrar como luego tu nombre, tu marca, tu logo, pero sí este tema de tener estos acuerdos de la propiedad intelectual, de tener muy bien especificado pues cuál es tu papel y cuáles son tus responsabilidades como socio, etcétera. La segunda, creo que, bueno, tener un plan, si su plan es emprender, tener un plan bien trazado y asegurarse de poner pan en la mesa primero, ¿no? A veces, bueno, yo he escuchado a muchas personas como muy soñadoras y yo no me considero tanto así. Hace unos años tal vez sí podría decir, bueno, es que, y esto como pensar en grande y sueñalo, ¿no? Hoy puedo decir, mejor hazlo, o sea, velo haciendo, eso va a hablar y te va a permitir ejecutar mucho más cosas. Entonces hoy yo no me considero como tal una soñadora, más bien me considero una ejecutora de cosas, pero sí definitivamente no limitarse incluso a un tema regional, ¿no? Por ejemplo, yo cuando, y de hecho, la empresa se llama Vive Trekking México, pero ya después dije, ¿por qué México? O sea, ¿por qué tiene que ser solo México? Y entonces la ruta de Ecuador, y ya ahora que tengo planes de este año ir a marcar unas rutas en Argentina y en Chile, dije, ¿pero por qué solo Latinoamérica? O sea, el trekking es mundial y de hecho nació en Asia y nació en Europa y entonces ahora tengo visión mucho más hacia ese lado. Creo que ese es otro hack bien importante, como no limitarse a donde tú estás y no pensar que porque tú vives en cierta ciudad o en cierto país, no puedes hacer cosas en otro lado. Y eso es algo que también he aprendido muchísimo a unir fuerzas, ¿no? Porque yo solita, pues no me podría ir a guiar las rutas en todo el mundo. Tengo que buscar a personas que me ayuden, tengo que buscar a guías que hagan las cosas como yo quiero que se hagan y a llevar la esencia de trekking o como quiera que nos llamemos en un futuro hacia esa proyección que estoy teniendo.
Oye, y me encantó, realmente me encantó el vivir como niños y me gustaría que nos compartieras, si el día de hoy te encontraras a Ana pequeña, ¿qué le dirías? A Ana pequeña, ¿qué le diría? Fíjate que hace poquito grabé un video de eso porque estoy en el momento de formalizar la empresa y entonces sé que la empresa tiene un impacto social muy importante, entonces no sé si la quiero llevar hacia allá, a una empresa social. Por otro lado, en la selva hacemos muchas cosas con comunidades y dije, mejor una asociación civil. Bueno, estoy en ese proceso. Y justo grabé un video porque dije, es que estaba haciendo una ruta de bici que te digo que es cuando vienen las ideas mejores para mí. Entonces me grabé un video y justo le decía a Ana de cuando viera ese video que no se te olvide todo lo que hoy pensamos, porque todos esos pensamientos que tuviste no tienen límites, estás pensando un montón de cosas para ayudar a muchas personas. Entonces, a Ana niña yo creo que le diría que, pues que sí se pudo hacer muchas cosas que pensaba. Me encanta, me encanta. Creo que esa Ana niña está súper orgullosa de lo que has logrado y lo que todavía viene. Y seguramente muchos de los que nos están escuchando le va a encantar poder participar en un trekking contigo. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales para anotarnos a esas experiencias? Claro que sí, en Instagram como Vive Trekking México, en Facebook también Vive Trekking México y mi Instagram personal, Anita88, así estoy en Instagram, ahí me pueden ver, Ana Segundo. Y bueno, bienvenidos, además no solo para las rutas de Vive Trekking, sino, bueno, yo a donde quiera que voy, siempre ando viendo qué hacer, a dónde ir a caminar, a cualquier cerro que subir, entonces encantada también de recibir invitaciones para ir a caminar, simplemente al campo, ir a buscar una ruta juntos, claro que sí, estaría increíble. Yo soy de un pueblito en el que seguramente vas a encontrar una ruta muy interesante para caminar, entonces hay que organizarnos y vámonos a caminar para mascota. Claro que sí, perfecto. ¿Algo más que quieras agregar antes de despedirnos? Pues nada más que se den la oportunidad de hacer cosas nuevas, que se den la oportunidad de incursionar en diferentes deportes, cualquiera que sean, y que encuentren uno que realmente les ayude a explotar su potencial y a llevarse todo eso que aprendan a todas las áreas de su vida, que creo que va a ser algo muy, muy útil. Me encanta. Muchísimas gracias por el espacio y muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. A ti, Elena, gracias por la invitación. Chao. Chao. Imaginarme en una caminata de trekking, con lo básico de mi mochila y en comunión con la naturaleza fue lo que más disfruté de esta charla. Es increíble la pasión y amor que transmite Ana al platicarnos de su pasatiempo favorito, que también es su negocio. Estoy segura que también disfrutaste de esta charla tanto como yo. Nos escuchamos en la próxima edición de Inspírate Andando.